Está começando o segundo dia do Seminário Cultura e Pensamento. Muito prazer. Eu sou Sandrinha Flávia, sou uma mulher negra, retinta, meus cabelos são pretos, crespos, preso com coque. Estou com um brinco de pérola, da cor clara. Estou com uma saia estampadas com estampas nas cores rosa, verde e azul. E estou com uma blusa de manga comprida verde. É a autodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão. O nosso palco tem mais ou menos 1,5 m de altura, um piso de madeira, tenho 2 poltronas brancas com 2 mesinhas com água, com taças, tenho um painel no fundo, um data show no fundo, na lateral direita e esquerda, no fundo do palco tem backdrop com o logo do evento e no fundo uma cortina vermelha do teto até a altura do palco, tá bom? Ali ao meu lado tem o nosso intérprete de Libras, que é o Lucas, que usa tênis branco, calça preta e camisa preta, e é um homem negro e tem um cabelo crespo, baixo, e barba também baixinha e usa relógio no braço esquerdo. É isso, estamos ao vivo também. Deixa eu tirar esse microfone daqui, né, para não atrapalhar a imagem de quem está acompanhando a gente online no YouTube da Fundação Municipal de Cultura. Bom dia para você. Se sentir à vontade ou se você conhece alguém que tem afinidade com a temática desse seminário, pega o link aí e compartilha, tá bom? A gente vai agradecer muito e marca a gente, tá? Marca lá a Fundação Municipal de Cultura. Gente, como é que fica o nosso dia hoje? Bom, agora tem a conferência internacional com a nossa convidada da Colômbia, que eu já vou apresentá-la. Depois a gente tem uma mesa, tema bem interessante. No site vocês podem conferir toda a programação, tá? pbh.gov.br/cultura e pensamento. Depois da mesa 12h30, a gente vai fazer uma pausa para almoço. A gente volta às 14h30, se tudo der certo no nosso horário. Esperamos que sim, né, Manu? 14h30 a gente volta com mais uma conferência com o nosso convidado do Haiti, que participa por meio de vídeo. E depois tem mais uma mesa e a gente encerra a nossa programação às 18 horas. Ok? Combinado? Eu vi que vocês interagiram lá fora, mas assim, que tal dar bom dia para a pessoa que está do seu lado? Assim, bom dia! Que bom que você veio! Principalmente para gente que você não conhece, que a gente tende a olhar para quem a gente conhece, né, para ficar mais confortável. Aí, ó, tá rolando até um abraço ali, ó. É isso, tá vendo, gente? Olha que bom dia mais caloroso. Muito bem, deixa eu contextualizar agora sobre o nosso seminário, né? A Cultura e Pensamento é um programa idealizado pela Secretaria Municipal de Cultura e que tem como objetivo, gente, promover reflexões e debates sobre grandes temas contemporâneos para melhor compreensão do nosso país, para melhor compreensão do mundo, porque senão a gente só vai fazendo, que somos fazedores e a gente não para refletir, não para conversar, por isso que surgiu esse movimento. Tá? Composto por encontros internacionais e a coleção da revista Cultura e Pensamento, publicações que buscam fortalecer a política de disponibilização gratuita e democratização do acesso ao conhecimento. Ontem, na abertura, teve o lançamento da revista, tá? E vocês podem baixar também no mesmo site que eu citei no início, pbh.gov.br/cultura e pensamento. E teremos a revista impressa também em breve. E eu trago mais informações para você no próximo painel sobre como retirar a revista impressa, tá bom? Bom, o programa esse ano traz mais uma edição do seminário e da revista, né? No seminário, que traz o tema Cultura, Pensamento e Cidades, Territórios em Transformação. O que a gente busca? Um olhar amplo sobre a cultura e cidade e suas relações com o pensar, com o fazer cultural no meio urbano. Porque tem muita gente fazendo, muita gente pesquisando, muita gente movimentando, e a gente quer conhecer essas iniciativas, até mesmo para a gente ver se a rota está certa, se tem que voltar atrás, se tem que corrigir, enfim. Tudo em prol da gente construir futuros desejáveis e possíveis para a gente viver bem, né? Então, a partir de hoje, teremos 4 encontros estruturados, né? Os nossos eixos de debates nesses dias, né? Começou ontem até amanhã, são os seguintes: urbanidade, patrimônio cultural, economia da cultura e juventudes. A gente vai jogar um holofote sobre esses temas. E hoje a gente transita sobre
urbanidade e patrimônio. A gente vai refletir o seguinte, sobre ações coletivas que transformam a cultura local em espaços de conflito. Tem muita gente transformando a realidade onde vive, e a gente vai conhecer essas iniciativas aqui hoje, né? Vem transformando esses espaços por meio da integração entre cultura, entre educação, planejamento e governança, e a gestão dos patrimônios e patrimônio integral, para além da polaridade entre material e imaterial. Então, a gente vem considerando o campo da reverberação dos saberes e dos elementos simbólicos dos grupos sociais nos territórios e na paisagem cultural das cidades, tá? Então, só para reforçar, cultura, cidade e urbanidade, cidade e patrimônio são os temas que a gente debate hoje o dia todo. Vamos trazer a nossa convidada para a nossa conferência internacional, para darmos início. Xiaomi Acevedo, ela vem para a conferência Urbanidades, aprendendo com ações comunitárias transformadoras que abordam as mudanças climáticas, a cultura local e a inclusão social nos processos de integração da educação, gênero, governança e planejamento. Seja muito bem-vindo. Uma salva de palmas para a nossa convidada, por favor. Enquanto ela se posiciona, Xiomara Acevedo é ativista climática e ambiental colombiana. Oi. Fundadora e diretora da ONG Barranquilla Mais 20, uma ONG liderada por jovens e mulheres cuja missão é educar e capacitar crianças, jovens e mulheres para impulsionar ações climáticas e de biodiversidade na Colômbia e na América do Sul. Barranquilla Mais 20 foi selecionado como um dos beneficiários da 10ª geração de igualdade para jovens pela Fundação Gates em todo o mundo. Em 2022, a organização também foi selecionada para desenvolver uma iniciativa de pesquisa prática na Colômbia. Xiaomi também coordena a Rede Global de Biodiversidade Juvenil na Colômbia e a Rede Nacional Mulheres pela Justiça Climática, e representou e falou em diversas negociações ambientais, multilaterais, internacionais. Seus 10 anos de trabalho como ativista climática e para a biodiversidade beneficiou, gente, mais de 20 mil pessoas diretamente através da educação. Gratidão por estar aqui com a gente tem muito que aprender com você. E ao lado está a Cristiane Feira, que vai fazer a tradução dessa nossa conversa. Boa conferência para vocês. Sí, ok. Muchas gracias, buenos días. No, súper feliz también de estar aquí, muy emocionada, la verdad. Un poquito de calor, pero de verdad muy feliz, además de ver que hay mucha gente joven, que hay muchas mujeres y pues obviamente mucha diversidad, y yo creo que eso tal vez va a llamar la atención en lo que vamos a ir hablando y moviendo la palabra. Entonces, muchísimas gracias pues a todos los organizadores y a todas las personas que, cierto, hicieron posible que esté aqui. Olá, bom dia. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz que tem muita gente jovem, muita diversidade, y é prazer imenso estar aquí. Entonces, quiero empezar a hablar sobre acciones colectivas, porque de pronto ya muchas han escuchado sobre, bueno, qué acciones individuales puedo hacer para combatir el cambio climático, pero como es un problema tan grande, no nos vamos a decir mentiras, las soluciones individuales no van a ser suficientes, se van a quedar cortas, y por supuesto que lo único que puede garantizar que pueda combatirse la crisis climática va a ser el trabajar a largo plazo. Y trabajar a largo plazo, así como también cambiar en el largo plazo, solamente se va a dar si trabajamos en colectivo. Entonces, quería como empezar, ¿cierto?, marcando el por qué me enfoco de pronto en hablar en acciones colectivas, es porque no les voy a venir a decir las cosas que ya ustedes saben que tienen que hacer a nivel individual. Bom, é importante falar, sempre se falou de ação individual, mas é muito importante falar agora nesse contexto de ações coletivas. Entonces, ya sabemos que vivimos en un contexto de cambio climático. No quiero venir a hablar, obviamente, de la parte, cierto, científica, pero sí quería como abrir un poquito
pues entendiendo, bueno, qué se dice sobre el cambio climático desde la ciencia, porque esa igual pues es la base de por qué también es necesario tomar acciones desde los gobiernos, desde la academia, desde todos los sectores. Entonces, estaba pensando que esta definición científica de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático hace mucho énfasis en decir que el cambio climático está generado por la actividad directa o indirecta de los seres humanos en el planeta, y el IPCC también dice que el cambio climático es el cambio del estado del clima en un determinado tiempo. Entonces, estas definiciones que pues obviamente sirven para movilizar la acción de gobierno, sobre todo, son definiciones científicas, pero obviamente aquí, ¿quién me diga quién no ha experimentado algunos de los impactos del cambio climático aquí? ¿O quién no ha sentido? Pueden alzar la mano tal vez. ¿Solamente una persona ha sentido el cambio climático en Brasil o aquí? A mudança climática. Entonces aqui, estoy gente. en el territorio en donde aquí tienen la respuesta de la crisis climática, así que me tienen que decir. Bom, de acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre o campo climático, sobre a mudança climática, perdão, ele está atribuído direta e indiretamente à atividade humana, que altera a composição da atmosfera mundial, e somada à variação natural do clima, né, observada durante períodos de tempos que se pode comparar. Por outro lado, o painel de peritos no assunto, de especialista sobre a mudança climática, define essa mudança climática como qualquer mudança no tempo devido à variação natural ou como resultado das atividades humanas. Bueno, un paréntesis, yo creo que me voy a sentar. No me quería sentar, pero hace mucho calor, estoy sudando como… Entonces, para que no queden tan mal las personas. Pero sí, bueno, entonces… aquí, de esta definición, también me gusta destacar, aparte de ese componente que lo generamos los seres humanos, que dice que también tiene un origen natural. Entonces me van a decir, no, Xiomi, ¿cuál es el origen natural? Obviamente de las emisiones de gases de efecto invernadero, pues está, digamos, nosotros los seres humanos generamos obviamente gases de efecto invernadero, los animales, etcétera, etcétera, pero son esas acciones que vienen desde, por ejemplo, sectores de la industria, la deforestación, el aumento de la frontera agrícola. Eso sí genera, obviamente, muchas más emisiones de gases de efecto invernadero y no son causas naturales, no hacen parte de la variabilidad climática y sí reducen nuestra capacidad de poder hacerle frente al cambio climático. Então, é claro que nós, seres humanos, também os animais, influencia no efeito estufa. Além disso, as indústrias, né, o agro, tudo isso influencia nessa mudança climática que vem ocorrendo. Y, por ejemplo, en Colombia, la parte del instituto científico que se llama el IDEAM, dice que todos los municipios de Colombia, que son casi 2.000, todos son vulnerables frente al cambio climático. Tal vez me imagino que aquí en Brasil puede ir por ahí como también la realidad, pero ustedes ya me contarán qué municipios pueden ser más vulnerables o qué ciudades. Pero el tema en general es que América Latina, al ser una región tan urbanizada, al ser la región más urbanizada del planeta, en la actualidad, enfrenta la crisis climática. Cerca de 2.000 municípios na Colômbia estão suscetíveis, vulneráveis a sofrer consequências dessa mudança climática que vem ocorrendo. Entonces, otra gráfica también que nos indica mucho, y me gustaría que se centren un poquito en ver que estas son gráficas que demuestran las anomalías, los cambios que ha tenido la temperatura global y en esta la temperatura de Sudamérica. Y de pronto alguien breve que me diga, no sé, qué piensa o cómo ve estos gráficos, pero súper cortito. Então, no primeiro gráfico mostra a temperatura global e o segundo mostra a temperatura na América do Sul
e ela gostaria de saber o que vocês pensam, analisando, dando uma olhada rápida nesses gráficos, o que vocês pensam a respeito dessa mudança que veio ocorrendo. Drástica, sí, exacto. Y otra persona tal vez, como porque de pronto está tan roja, naranja, tal vez. Por que está de cor laranja, que se vocês se questionam? Por que essas cores? Essa mudança de cores nos gráficos? ¿Cómo? Sí, exacto, muy bien, muy bien. Exactamente. Por ahí dijeron que el calentamiento. Y el calentamiento es por lo que sabemos que hay un cambio climático. Quiero también detenerme un poquito aquí porque hay mucha gente que dice, no, es que el cambio climático, ya saben, ha pasado siempre, hace miles de años y millones de años ha pasado y el planeta siempre se recupera, etcétera, etcétera. Sí, eso era antes. Primero, porque las características de los cambios climáticos pasados pues no eran iguales a las de ahorita. Las que tenemos ahora, el cambio climático actual, está caracterizado por una cosa que lo hace distinto y es el calentamiento, que tiene esa característica especial. Pero, ojo, no podemos decir, no, el calentamiento global, no, o sea, se habla de cambios climáticos porque engloba el cambio que puede ser en aumento de lluvias, como en otros lugares de sequías. Pero una característica que tiene el cambio climático global de todo el planeta es que es por el calentamiento. O sea, todas las emisiones de gases de efecto invernadero generan calentamiento a nivel global. Eso se manifiesta, puede ser en algunos lugares en más lluvias, en más inundaciones o en otros más sequías. Pero por eso es que decimos hay una crisis climática, no solamente un calentamiento o un cambio climático. Hay una crisis climática, estamos en emergencia porque el planeta tiene esta característica, a diferencia de otros millones de años. Y dos, nunca habíamos transformado tanto el planeta, nunca habíamos deforestado tanto, nunca se había visto tanta pérdida de biodiversidad. Y eso obviamente también pues, tiene unos impactos en esto. Esa es la última diapositiva, un poquito más de contexto, ¿cierto?, entre científico y de ciencias naturales, pero que quería que, ¿cierto?, pues nos pusiéramos un poco en contexto de entender que hay una crisis climática validada por la ciencia, pero también por todos y todas que experimentamos sus impactos a diario y en todas las ciudades y en todos los territorios del mundo. Bom, o planeta recebeu consequências sobre o efeito estufa no passado e teve, em certos momentos, se recuperou. Só que agora o que ela está levantando que estamos, de fato, em uma crise climática. Uma crise, não é como das outras vezes. As temperaturas estão cada vez mais altas e estamos em uma crise climática. Y entonces cada año, alguien que me diga de pronto, ¿cuándo fue la última vez que vio en las noticias? Este año es el más caliente en la historia del planeta. ¿Quién escuchó eso? Pero cierto que como desde 2016, cada año es el más caliente en la historia del planeta. Después 2017, este es el año. Luego 2018 superó. Entonces no es mentiras lo que les estoy diciendo, que esto, cierto, estos récords de aumento de la temperatura y sobre todo de calentamiento, pues es una realidad. Ahora bien, esto tiene unas pérdidas y unos daños y unos impactos en las sociedades y ahí es donde yo quiero pues hablar con ustedes de esto, porque sí, el cambio climático puede parecer un tema científico o ambiental, pero eso nada que ver que se va a resolver desde esos sectores, sino que se tiene que resolver es con la cultura, es con los cambios en el pensamiento, es con los cambios en el comportamiento, porque necesitan obviamente hacerse muchos ajustes en la planificación, en la política, en la gobernanza de los territorios para poder combatir esas pérdidas. Así que es una invitación también a mirar, uno, pues ustedes tienen que averiguar cómo Belo Horizonte, Minas Gerais está frente al cambio climático y dos, empezar a pensar no solamente las soluciones individuales que puedo hacer como ciudadana van a resolver,
pero me toca empezar a trabajar en lo colectivo, porque hay que poner en lente en lo social. Entonces, cambio climático, sí, tenemos la ciencia para validar todo eso, pero el cambio climático se tiene que resolver es desde la gente, desde nosotros y nosotras. Bom, a gente está vendo aí, ano após ano, o efeito cada vez mais, né? Sempre tem recordes de temperaturas a cada ano. Então, é preciso combater, né, de maneira coletiva, porque isso afeta diretamente a sociedade. Y entonces, bueno, de hecho las imágenes muestran algunos de esos impactos, pero hay unas pérdidas que se pueden cuantificar, ¿cierto? ¿Cómo que se podría cuantificar? Los daños en la infraestructura, si por ejemplo hay deslizamientos y se generan afectaciones en la tierra, etcétera. Pero hay muchas pérdidas y daños del cambio climático que no va a ser tan fácil cuantificar en términos económicos, como puede ser que una lengua desaparezca, que, ¿cierto?, las pérdidas culturales de un lugar. Eso también es un impacto del cambio climático, pero no es tan fácil poder decir cuánto vale que desaparezca una especie o cuánto vale que desaparezca determinada cultura de determinada comunidad. Eso creo que es la oportunidad también para que aquí todas y todos que les gusta la cultura o que están involucrados en este sector empiecen también a mirar y a focalizarse en eso. Então, essa mudança climática pode causar muitas perdas, né? Pode, além da perda econômica, pode causar perda de culturas, extinção de línguas, e isso deve ser trabalhado y combatido en colectividad. Entonces, ¿qué es lo que fundamenta también la crisis climática? Porque la crisis climática no surgió solamente porque el planeta y ya el sistema climático no puede, ¿cierto?, funcionar de la misma manera. La crisis climática se generó porque también se alimenta del capitalismo, por supuesto, en el que casi todo se tiene que resolver con una lógica de mercado. ¿Se acuerdan cuando les dije hay algunos impactos que no se pueden cuantificar? Entonces, imagínense cómo vamos a poder resolver una pérdida cultural por la crisis climática de la mano del capitalismo. ¿Tendría sentido? ¿Se podría trazar en el mercado la cultura? ¿Qué piensan, sí o no? Como trazar, sí, no sé, como solucionar tal vez, sí, como si se podría solucionar la pérdida de la cultura por la crisis climática con el capitalismo, con el mercado. ¿Qué piensan? Vocês acham que pode solucionar a questão da crise climática com o capitalismo? Exacto. Muy bien, eso también quería como escuchar, porque no va a ser como el capitalismo el que creó la crisis climática y luego la va a resolver. Eso es una falsa solución, pero eso pasa muchísimo en muchos lugares y además a nivel mundial, en donde los políticos, los gobiernos, las corporaciones quieren distraernos diciendo que la crisis climática también se puede resolver con instrumentos de mercado, pero no es así, gente, o sea, porque el mismo capitalismo es el que quiere que el sistema siga así. Isso passa muito tempo, então, que eles acham que a gente vai resolver as questões climáticas com o capitalismo e a gente vê que não é assim. Y así también el colonialismo, el patriarcado, el racismo, el machismo, todas estas, digamos, todo esto también generó la crisis climática y la sigue sosteniendo, por lo que una de las partes que los movimientos climáticos demandan es justicia climática y es justamente acabar con esto y decir ni el capitalismo, ni nuevos proyectos coloniales, ni proyectos basados en el mercado van a ser suficientes para combatir una crisis que tiene todas estas raíces juntas y que además se sigue reproduciendo de una manera desigual. Além do capitalismo, então, também o que influencia muito, né, o que
criou isso, o colonialismo, o patriarcado e o racismo, e isso deve ser, não somente, não se deve seguir nessa questão de colonialismo, é uma das questões que se deve enfrentar para reduzir o efecto climático. Pero hay mucho de esto en los proyectos de cambio climático. Entonces me van a decir ahorita, de pronto pueden estar pensando, bueno, vamos por pensando en esto, porque justamente muchas de las soluciones a la crisis climática tienen estos elementos. Entonces, eso no tiene sentido, no son las soluciones que nos sirven ni a las mujeres, ni a los pueblos indígenas, ni a las comunidades afrodescendientes, ¿cierto? Ni a las infancias, ni a las juventudes, porque eso no rompe con el sistema que hoy nos tiene en crisis climática, pero además que además no sabemos el resto de los impactos, porque hoy sabemos que hay una crisis climática que no se va a detener desafortunadamente, pero los peores impactos, pues desafortunadamente también están por verse, y la cultura, el pensamiento, digamos, la urbanidad y la planificación, todo esto se va a permear. Así que un primer mensaje que quiero que vayamos abordando es: hay una crisis climática, pero que no se va a resolver de manera aislada con soluciones ni de mercado, ni soluciones en un solo sector. Bom, a gente tem uma crise climática e ela não vai se resolver de maneira isolada, né, com ou outro setor. Y bueno, aquí por ejemplo podemos ver muchas de las desigualdades, el colonialismo, como les dije, el racismo, y eso desafortunadamente nos genera otro problema, y es que Brasil generó la crisis climática. Brasil gerou a crise climática? Colombia. Colômbia. Venezuela, Argentina o África, el continente africano generó la crisis climática. No. Desafortunadamente, pues lo generaron los países, sobre todo del norte global, que en ese momento empezaron a crecer, empezaron a quemar combustibles fósiles, empezaron a desarrollarse, y luego nos han dejado toda una alteración en el sistema climático que también, como les mencioné, sigue reproduciéndose bajo el colonialismo, bajo el racismo, bajo el machismo, y hay que estar muy pendientes porque este es verdaderamente el mayor reto que tenemos como humanidad en la actualidad y que va a definir el futuro de las generaciones que vienen. Basicamente, então, quem gerou a crise climática foi o norte global, produzindo combustíveis fósseis e então, nossos países não são culpados, digamos, por gerar essa crise, sim o norte global. Entonces, estamos en esta emergencia climática, tenemos un problema que es desigual porque no lo generamos, ¿cierto?, nuestros países, ni nuestros estilos de vida, ni la forma en la que estamos organizando, pero pues ya lo tenemos, sufrimos los peores impactos y las consecuencias de manera desigual. Y esto también es un asunto de derechos humanos. Como lo he mencionado, no es un asunto que se va a resolver con la tecnología o con el mercado, sino que se tiene que resolver desde como un nuevo acuerdo colectivo para poder enfrentar la crisis climática. Y eso pone en riesgo los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, pero me gustaría preguntarles por qué creen que la crisis climática también impacta los derechos humanos, para ver si estamos en sintonía. Então, nesse marco de emergência climática que a gente está atravessando, os direitos humanos se colocam em grande risco. Y si creen que los derechos humanos, ¿cuáles derechos humanos creen que están en riesgo por esta emergencia climática? Que tipo de direitos humanos vocês acreditam que está em risco por essa mudança climática? Se
Sí, el derecho al agua, sí, claro. Agua, sí, sí, el agua. total. ¿Cuál más? Ok, muy bien, muy bien. ¿Cuál más? Alimentación, soberanía, seguridad alimentaria, súper. También la salud mental, que bueno, hace parte como los derechos también de la salud, los derechos sexuales y reproductivos, porque además si no hay agua, ¿cómo vamos a tener salud menstrual? Por ejemplo, las mujeres y las personas menstruantes, afecta también el derecho a la participación, porque generalmente no son las personas más afectadas las que participan en las políticas climáticas, afecta, como decía una compañera, el vivir bien, el poder estar tranquilo por lo menos y decir, me puedo quedar en este territorio porque en este territorio voy a tener esta comida, voy a poder cultivar o voy a poder vivir de mis usos y costumbres. Básicamente que afecta todo, afecta también el lenguaje, afecta en los comportamientos. El clima está en todo, ¿cierto? En todos los sectores y realmente esta discusión se tiene que bajar a esas escalas. No podemos seguir hablando de la crisis climática solamente como un problema de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que tenemos también que hablar de la crisis climática como un problema de la civilización en la que los derechos humanos son los derechos de la gente y de la naturaleza los que están en riesgo, lo que se está perdiendo. Esto no es solamente del oso polar, ¿saben? Que mucho cuando se hablaba de cambio climático en el Ártico, los osos polares, aquí con nuestras especies, en países megadiversos como Brasil, como Colombia, que son los países con más biodiversidad del planeta, nosotros, nuestras especies, nuestras comunidades son las víctimas de la crisis climática. A partir do exemplo da água, a gente vê que afeta em tudo, afeta no comportamento, afeta no bem-estar, na qualidade de vida do ser humano, em questões de higienização, de convívios, e podemos ver isso como uma coisa mais perto da gente, não pensar somente lá no urso polar, nas causas, sim, e sim ver aqui no nosso, de acordo com o nosso contexto. Y algo muy importante también es lo biocultural, porque no se puede separar la persona del territorio. Yo soy, en tanto mi río, mi humedal está bien, está sano, pero yo no puedo ser si me quitan mi territorio, ¿cierto? Entonces, el cambio climático también tiene esta afectación biocultural. Sin embargo, como les mencioné, todavía este es algo muy reciente en lo que van a venir muchos más insumos, seguramente habrá más gente de la sociedad civil que va a demandar sus estados, que va a demandar corporaciones, que va a demandar a otros que han generado la crisis climática y que no están haciendo nada. Hoy, por lo que también creo que es importante hablar de esto al inicio, es porque hoy empieza la COP28, que es la conferencia de las partes de cambio climático, y va a ser en Dubái, que es obviamente una ciudad súper petrolera que no va a cambiar, ¿cierto?, su economía basada en el combustible fósil. Entonces, yo creo que es también la oportunidad para pensar que en estos temas hay una crisis de liderazgo y hay una crisis de legitimidad en la que las personas que están proponiendo las soluciones a la crisis climática no tienen ni idea de cómo es vivir ni en Brasil, ni en Colombia, ni en, ¿cierto?, viviendo los impactos del cambio climático. Y eso pues es fundamental que lo tengamos claro porque tenemos que renovar esos liderazgos y nos va a tocar a nosotros y a nosotras. Bom, as pessoas que estão iniciando, tomando iniciativas sobre crises climáticas, elas não têm ideia do que estão vivendo realmente, as que estão sobre as consequências do efeito das crises climáticas. Y también los derechos culturales hacen parte de los derechos humanos y esto también es muy importante ponerlo, ¿cierto?, en la palabra aquí, porque la cultura es otro indicador de si la sociedad anda bien, ¿no? Si hay inversión en cultura, si hay desarrollo también de la cultura, pues quiere decir que
la sociedad pues está en una mejor dirección. Cuando se sacrifica la cultura o los temas ambientales, realmente es porque vamos por un mal camino, ¿cierto? En las ciudades, esos son temas, esos son sectores que tienen que estar siempre prioritarios porque son los que nos van a ayudar a resolver muchos de los problemas que ya existen. Os direitos culturais são partes integrantes dos direitos humanos, que são universais e são indissociáveis e interdependentes. Y bueno, algunos también de los impactos del cambio climático en la cultura ya se ven en América Latina y también es importante pues empezar a hablar de eso. Por ejemplo, hay unas pérdidas en las tierras ancestrales porque muchas de estas tierras pues las comunidades son desplazadas, ¿cierto? Y marginadas de su propio territorio, la custodia de lugares sagrados, que muchos lugares sagrados también están siendo afectados por el cambio climático y por la degradación ambiental, el folclore, la medicina tradicional, el conocimiento de las plantas medicinales, los ritos religiosos, los conocimientos indígenas y los conocimientos de todas pues, las comunidades étnicas y locales. Es muy importante, pero estos temas no se hablan ni en las conferencias de cambio climático a nivel global, ni en muchos lugares. Por lo que yo creo que es importante que en este seminario justamente de cultura y pensamiento pues se pueda fortalecer esa relación entre lo que está en riesgo por la crisis climática desde la cultura, desde el territorio y desde el conocimiento también, que esto va a ser vital. Las comunidades indígenas, los pueblos locales, las comunidades afrodescendientes se han estado adaptando al cambio climático por miles de siglos. Pero ese conocimiento, desafortunadamente, no es el conocimiento que tiene la mayor influencia a la hora de tomar las decisiones de cambio climático. Entonces, hay que darle la vuelta, ¿sí? La solución también es empezar a mirar desde esto que tenemos y no pensar que desde el norte global, desde las universidades del norte global o desde los países del norte global, que me refiero, ¿cierto? Pues países industrializados, son los que van a resolver el problema que generaron con su propio conocimiento. Eso no tendría sentido, ¿cierto? No hay sentido pensar que los países del norte global que van a arreglar... Desculpa, gente. Então, não faz sentido a gente pensar que os países do norte global que vão resolver isso, né? A gente não pode ficar de braços cruzados simplesmente esperando eles. Entre as perdas, as perdas que estão, são, por exemplo, a capacidade de habitar as terras ancestrais, a custódia de lugares sagrados, o folclore, as canções, dança, medicina tradicional, os rituais religiosos, conhecimentos culturais. E é isso. Uhum. Y eso hay que empezar a trabajarlo más desde lo local, ¿sí? Para poder responder a las políticas. Las políticas culturales, que ayer hablábamos mucho de las políticas culturales de aquí, de Minas Gerais, de Belo Horizonte, de Brasil, tienen que incluir la crisis climática, porque si no, pues va a tener una mirada no completa de, ¿cierto? Y no holística de cómo se tiene que abordar el problema de la crisis climática. Y bueno, entonces ya sabemos cuáles son estos impactos, ya sabemos que son negativos en la mayoría, sobre todo para nuestros países, ¿cierto?, que no generaron este problema, pero también quiero proponer un poquito que, bueno, ya no se va a ir la crisis climática, ya tenemos estos impactos, mientras vamos cuantificando lo que podamos cuantificar y mientras vamos resolviendo cómo se va a cuantificar o si no se va a cuantificar los impactos, por ejemplo, del cambio climático en la cultura, lo que tenemos es la oportunidad de decir, bueno, tal vez la acción climática puede ser la oportunidad para cambiar todas las desigualdades que ya existen en la sociedad, porque si no se cambian, pues va a ser peor para las personas que ya son impactadas y que ya están vulnerabilizadas por la crisis climática. Entonces, bueno, vamos a pensar un poco cómo tal vez esto podría ser la oportunidad. A crise climática atual está gerando impactos negativos no nosso ecossistema, territórios, comunidades, afetando o bem-estar, a sustentabilidade da vida das presentes e futuras gerações.
Sí, ya. Bueno, y para eso entonces, bueno, ¿qué quieren los movimientos climáticos o cuáles pueden ser las soluciones, cierto? Porque ya les hablé de los impactos y ya hablamos de todo lo que está en crisis, pero bueno, ¿cómo empezamos a solucionar o a desenredar la crisis climática? Algo importante que se ha estado demandando por muchos años es la justicia climática, y es decir, bueno, ya está y ahorita tenemos que empezar a mirar cómo se están afectando de manera desproporcionada, quiénes son quienes están más afectados, quiénes están más afectadas, porque ahí empieza a verse, bueno, las mujeres tienen unos impactos y unas afectaciones desproporcionadas, las infancias, las juventudes y demás, las comunidades indígenas. Entonces, de alguna forma, justicia climática, es decir, hay que empezar a reconocer que hay unos perdedores, que hay todos estos derechos humanos en riesgo, pero las políticas, las soluciones del cambio climático no pueden reforzar esas desigualdades, sino que todo lo contrario, tienen que ayudar a cerrar esas brechas y a superarlas. Así que no nos sirven, este es otro mensaje también que quiero que se lleven en su cabecita, no nos sirven soluciones que no puedan ayudar a romper las desigualdades. Si las soluciones al cambio climático siguen manteniendo las desigualdades existentes, no nos sirven, ¿sí? Há uma demanda que é da justiça climática, que ela reconhece a mudança climática, ela costuma ter consequências sociais, econômicas, de saúde pública, e se esforça para que as desigualdades sejam abordadas mediante estratégias diretas de mitigação e adaptação a longo prazo. A ONU destaca que os impactos da mudança climática não estão suportadas de forma equitativa ou justa entre ricos e pobres, mulheres e homens e gerações maiores, pessoas idosas e juventude. Entonces, aquí tenemos que empezar por hablar, bueno, también dentro de las políticas climáticas que aborden no solo la cultura, pero los asuntos de la capacidad económica, la raza, la etnia, el género, ¿cierto? Todos estos temas, si no están en las políticas climáticas, quiere decir que se está haciendo algo que no está leyendo a la sociedad. Entonces, un enfoque interseccional va a ser fundamental para estas políticas, porque si no, no tiene sentido hacer unas políticas homogéneas que casi que creen que todos y todas vivimos igual, con los mismos medios o que tenemos las mismas posibilidades de desarrollo, de migrar si viene un evento climático extremo, de estudiar y poder entender estas cosas del cambio climático y demás, ¿cierto? No tiene sentido una política que pueda afianzar las desigualdades, sino todo lo contrario. Las políticas climáticas, las políticas culturales en general, todas tienen que estar basadas con un enfoque de interseccionalidad, ¿sí? Para que pueda ayudarnos a superar las desigualdades, porque las sociedades no son perfectas, las ciudades no son perfectas, ¿sí? Y así como mencioné que hay unos derechos humanos que están en riesgo, también el enfoque interseccional nos va a poder permitir leer cuáles son esas desigualdades. Bom, as medidas de mitigação e adaptação à deteriorização do ambiente pelos efeitos da mudança climática não desconhece o fator social da relação entre meio ambiente e ser humano. É necessário, então, fomentar a integração de todas as categorias e comunidades sociais. Entonces, para que ya vayamos aterrizando a otras ideas, el cambio es cultural. El rol que tienen todas ustedes es fundamental, porque no tiene también como mucha ventaja si alguien está hablando y no puede conectar sobre estos problemas de la crisis climática, o si en el colegio, en tu escuela, te están hablando del problema del cambio climático y no lo conectan con tu realidad, con tus ecosistemas, con tu territorio, con tus conocimientos. Ustedes tienen un rol fundamental que es poder bajar todo esto y poder
comunicarlo a la gente, porque no todo el mundo entiende con los números o con las gráficas, ¿cierto? O con reportes, policy papers, no todo el mundo entiende con eso, pero la gente puede entender y conectarse y entender esta crisis climática desde el arte, desde la no violencia, desde la acción directa, desde la fotografía, bueno, desde los performances, etcétera. Sí, creo que el cambio, para el cambio climático, tiene que ser cultural y ustedes tienen un rol muy, muy importante en poder hacer ese impacto. Não adianta muito falar de questões climáticas, mudanças climáticas, fora do contexto de cada mas sim trazer para dentro das vivências e esse reconhecimento da responsabilidade, né, do deterioro da natureza e dos ecossistemas, os desafios na conservação, da justiça climáticas, que também são desafios sociais, a necessidade de mudanças. Há essa necessidade de mudanças profundas no comportamento humano em todos os níveis. El cambio también es colectivo, como lo mencioné, cuando este tema de la crisis climática sea algo muy, muy cotidiano, que podamos hablar, ¿cierto? Como hablamos de cualquier otro tema, es ahí cuando hemos ganado como personas que están promoviendo la justicia climática. Cuando, por ejemplo, se está abriendo más espacios de participación para que más personas puedan entender cómo es la crisis climática, pero cómo pueden contribuir a solucionarla, ahí es cuando hemos ganado. Cuando este es un tema que va a estar en las escuelas, en las universidades, y no solamente desde una perspectiva, como lo mencioné, de la científica o la política, sino desde lo cultural, desde lo social, ahí es cuando hemos ganado. Esto que estamos viviendo también es una crisis de gobernanza, es una crisis de participación, es una crisis de representación, porque no son los valores que tal vez ustedes y yo compartimos de la vida, del cuidado, de la conservación ambiental, de la conservación cultural. Desafortunadamente, estos no son los valores que están posicionándose a nivel global en los escenarios de toma de decisiones de cambio climático. Pero esos son los valores que van a resolver la crisis climática. Entonces, tenemos que seguir trabajando. Infelizmente, isso é uma questão de governança, não é os valores que nós temos, né, os nossos valores que vai falar a respeito disso. Entonces, también en esto, las juventudes tienen un lugar muy importante. Sabemos que las juventudes somos más del 50% de la población mundial, así que no tiene sentido hablar de crisis climática sin hablar que esta es la oportunidad también para poder saldar las deudas con las juventudes, porque a nivel mundial solamente, por ejemplo, hay 3% de parlamentarios y congresistas y representantes de política que son jóvenes. Entonces, imagínense, más de la mitad de la población no tiene representantes, no tiene quien abogue por sus luchas y sus prioridades, y el cambio climático, la crisis ambiental, no se va a resolver sin las juventudes, sin las mujeres, sin los pueblos y las comunidades locales y étnicas. Muitas comunidades não têm ninguém que as governe e essas questões climáticas não vão ser resolvidas sem a juventude e sem todos os participantes que necessitam ela. Y otra cosita importante por la que el cambio también es colectivo es porque en colectividad tenemos que desmantelar las falsas narrativas, las falsas soluciones que se proponen frente a la crisis climática. Como les mencioné, no todo es el mercado, no todo es la tecnología, sino hay un cambio de valores, de comportamientos, de liderazgos. No vamos a poder tener una transformación que pueda pervivir hasta las futuras generaciones. A gente tem que ter em conta que não é só essas narrativas, essas falsas narrativas que a gente vê sobre as mudanças climáticas, que não só as questões tecnológicas estão envolvidas nisso, vai muito além disso. Entonces, esta también es una crisis del liderazgo. Y bueno, les he hablado mucho de cómo el nivel global
a veces no responde a las mismas dinámicas, cierto, que vivimos en nuestras ciudades, pero eso no quiere decir que no vamos a hacer nada porque hay que esperar otros 30 años a que los gobiernos del mundo se puedan poner de acuerdo, por ejemplo, como nos pasó ahorita, que solo 30 años después de negociar el cambio climático en el mundo, en la ONU, solamente hasta 30 años después es que hay un acuerdo global sobre el cambio climático. Yo no voy a esperar 30 años más a que de pronto se pueda resolver algo. La verdadera apuesta y el verdadero cambio se da desde lo que hacemos a nivel colectivo, desde lo local. Y esa creo que es la respuesta realmente más poderosa y más transformadora. Cuando somos influencers, pero influencers, digamos, de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestros amigos, de nuestras amigas, del barrio, de la vereda, ¿cierto? Ahí es cuando realmente la gente dice, ok, yo nunca había pensado esto, o yo no sabía que desde este nivel podíamos hacer cosas para combatir el cambio climático, pero ahí es donde se hace el cambio realmente, donde la gente dice, listo, voy a empezar a trabajar esto, o vamos a hacer los cambios, vamos a hacer estas huertas, vamos a hacer estos paneles solares para la comunidad, etcétera, etcétera, digamos. Ahí es verdaderamente en donde se ve pues todo el impacto. Imagínense dejarle todo al nivel global. No tiene sentido, nos van a fallar. El liderazgo global frente al cambio climático va a seguir siendo insuficiente, pero el liderazgo local con acciones puntuales es el liderazgo que de verdad va a generar los cambios que van a perdurar. Então, é importante enfatizar que tem que haver lideranças locais, né, para que possa trabalhar em cada um em seu local de maneira coletiva com essa liderança e não pensar lá que o norte vai resolver essa questão do cambio climático, mudança climática. Sí, y bueno, hago mucho énfasis en eso porque vamos a conocer muchas iniciativas puntuales y esas son las iniciativas de la acción climática que vale la pena apoyar y que vale la pena que sigan, porque es muy difícil cuando eres emprendedora, activista, cierto, artista, curador, etcétera, a veces como el poder sostenerse en todos estos temas, sobre todo a largo plazo, pero esas son las acciones que generan un cambio que es muy difícil cuantificar, pero sabemos que es mucho más caro o digamos, peor si no pasan. Imagínense si no hay gente trabajando en lo local, sería horrible. Então, é muito difícil quantificar as pessoas que estão envolvidas nisso, mas imagina se ninguém faz nada, como que o preço ia ser muito maior. Entonces me van a decir, bueno, Xiomi, pero ¿tú qué haces? Porque tú has estado hablando de, bueno, el cambio climático y es la crisis y hay estas afectaciones y están estos derechos humanos en juego, pero bueno, ¿qué haces tú para, cierto, poder hablar que hay una crisis de liderazgo, de valores? Y bueno, ¿dónde está mi liderazgo? Mi liderazgo básicamente es desde hace 11 años en esta organización que se llama Barranquilla Más 20, que trabaja en Colombia y también con algunos proyectos en América Latina que me encantaría ahorita comentarles. Então, ela começou a falar que está falando de liderança e tudo mais. Então, qual o papel dela de líder nesse sentido? Ela trabalha em um projeto há mais de 11 anos, que se chama Más 20? Barranquilla, perdón. Más 20. Barranquilla Más 20. Y bueno, es una organización que trabaja los asuntos de acción climática con perspectiva de género, perspectiva intergeneracional, perspectiva étnica. Básicamente también mucho de lo que les he comentado lo hacemos aquí porque, pues como ya les mencioné, la solución es la gente. Invertir en la gente, invertir en que esto y estas capacidades puedan permanecer en la gente. Esa es una solución del cambio climático que a veces no se ve. Entonces mucha gente dice o muchos gobiernos dicen, ¿pero qué hago? Y no, pues hay que invertir en la gente porque la gente, nosotros, nosotras, somos las soluciones vivas frente a la crisis climática. Y ese también es otro mensajito que quiero. Somos soluciones vivas.
no las soluciones, cierto, que proponen otros, de modificar la atmósfera, de hacer estas super tecnologías. Nosotros y nosotras somos las soluciones vivas que van a combatir la crisis climática. Nós somos as soluções de fato vivas que vai fazer o possível para combater a crise climática. Y bueno, les quería hablar un poquito, antes que se me acabe el tiempo, de un proyecto que tenemos que se llama Mujeres por la Justicia Climática, en el que estamos fortaleciendo el liderazgo feminista, el liderazgo de las mujeres para la justicia climática. Esto es muy importante porque digamos que el cambio climático también tiene unas afectaciones diferenciales para nosotras las mujeres, a los hombres, las infancias, las juventudes, las personas mayores y desafortunadamente también las mujeres no somos quienes estamos formulando las estrategias climáticas a nivel global o a nivel nacional. Hay un gran déficit de participación, de incidencia, no solamente de las mujeres como asistentes a tal escenario, sino de nuestras prioridades, de nuestras contribuciones, de nuestros aportes. Y ese es un conocimiento vital porque hay muchos lugares, de hecho, en los que, por ejemplo, los hombres pueden identificar 5 plantas, ¿sí? Y los usos, por ejemplo, de esas plantas, pero cuando consultan a las mujeres pueden identificar 10 o 15. Entonces, imagínense todo el conocimiento que no se tiene en cuenta si las mujeres no estamos construyendo las estrategias de cambio climático. Es algo muy, muy importante porque la justicia climática es también justicia de género. En este caso yo hablo desde mujeres, pero obviamente también me refiero a mujeres en toda nuestra diversidad, así como también diversidades sexuales y otras orientaciones sexuales y de género, ¿sí? Todos y todas, todes tenemos unos impactos diferenciados, unos conocimientos y unos aportes diferenciados que tienen que hacer las estrategias de cambio climático, porque de lo contrario, como ya hemos hablado, no va a resolverse ninguna de las desigualdades que experimentamos entre géneros, entre etnias, entre distintas otras categorías de la sociedad. Ela destaca que há déficit muito grande de representatividade por parte das mulheres, e não só mulheres, mas toda a diversidade, né, trans, nessa questão de desenvolver os projetos das mudanças climáticas. Y bueno, de esto toca seguir hablando en todos los escenarios. Nada más unas foticos les quería mostrar de eventos que hemos hecho donde hemos podido participar con mujeres indígenas, con mujeres también mayores, tenemos representación también de mujeres afrodescendientes en Colombia, campesinas. Es una red de mujeres de todo el país en la que estamos incidiendo porque las políticas climáticas de Colombia también sean políticas que se hagan con nosotras y que respondan a la desigualdad de género que ya existe. Então, para trabalhar também essa desigualdade de gênero que existe, eles estão sendo inseridos no projeto da Colômbia, mulheres índias, pessoas de diversas etnias, justamente para essa inclusão. Y sí, una par de fotitos. Otro proyecto que también estamos promoviendo es declarar la emergencia climática en nuestra ciudad, porque si no se pone todo este llamado de decir estamos en emergencia, pues no se van a acelerar las transformaciones en materia de finanzas, de planificación, de participación y digamos de todo lo que he estado hablando con ustedes. Com essa iniciativa, então, eles buscam contribuir para o fortalecimento das capacidades ativistas, né, e os movimentos sociais, que declaram a emergência climática, uma ferramenta de incidência política para posicionar os assuntos das mudanças climáticas. Y bueno, eso por ahorita, ya creo que ya no tengo tiempo, pero nada, muchísimas gracias. Entonces, espero que tengan esos mensajitos, ahí vamos a estar hablando más y les puedo contar más de todo nuestro trabajo y también contarles que el próximo año
queremos hacer un curso en línea para mujeres y ecofeminismos y justicia climática y va a ser abierto, así que bienvenidas y bienvenidos y bienvenidas también a formar parte de este proceso y seguimos luchando por un mundo resiliente y un mundo en donde se ponga en el centro a la vida y a las personas. Ela falou que a partir do ano que vem vai haver um curso de ecofeminismo, curso online, e está aberto, é aberto, ela convida todos que se queiram se inscrever para realizar esse curso. Y poner en el centro la vida y las personas. E se colocar a vida e as pessoas no centro. Muchas gracias, obrigada.